noches para todos. Bienvenidos a Noticias Sociológicas 24/7. Mi nombre es Juliana Gudelo y con mis compañeras Manuela Duque y Valentina Santander, estudiantes de Pedagogía de la Universidad de Antioquia, les daremos un informe muy especial. ¿Alguna vez se han preguntado por qué actúan como actúan? ¿Por qué siempre buscamos encajar? ¿O porque siempre queremos buscar likes en Instagram? O una pregunta que me hace pensar muchísimo y espero que ustedes también es: ¿se han cuestionado quiénes realmente determinan cómo vivimos y cómo lo hacemos? Bueno, esta noche analizaremos 4 conceptos fundamentales que serían la cultura, el hábitus, el Estado como aparato ideológico del Estado según Luis Althusser, y las redes sociales, cómo nos afectan actualmente en nuestra vida diaria. A lo largo de este episodio mencionaremos pensadores fundamentales y muy importantes, quienes nos inspiran a mirar el mundo con una forma crítica y nos dicen que pensemos de una forma crítica, que cada cosa que veamos y escuchemos lo cuestionemos. Comencemos por algo fundamental: ¿qué es la cultura y cómo esta moldea nuestra vida? La cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y modos de vida compartidos en una sociedad. Karl Marx explicaba que la cultura no surge de la nada, sino que está vinculada con las condiciones económicas. Él decía: las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Esto significa que quienes tienen el poder económico también influyen en lo que pensamos que está bien, como la moda, la educación, también lo que nosotros consideramos como el éxito. Pongo un ejemplo. Cuando en los medios de comunicación solo muestran un tipo de belleza y un tipo de cuerpo, ahí están transmitiendo una cultura dominante que muchas personas terminan interiorizando como algo normal. Pero aquí viene algo totalmente fascinante: cómo esa cultura se vuelve parte de nosotros. Ahí entra Bourdieu con su concepto de hábitos. Bourdieu era un sociólogo francés nacido en 1930. Define el hábitus como un conjunto de disposiciones duraderas que orientan nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Es como una segunda naturaleza que forma parte de nuestra infancia y dura y nos acompaña el resto de nuestras vidas. El hábitus también está relacionado con lo que Bourdieu llamaba cultura capital: el conocimiento, la educación y los modales. La capital social, es decir, las redes de contacto y apoyo que tenemos. Por ejemplo, alguien creció en una familia donde se lee mucho. Probablemente desarrolle ese gusto por la lectura, mientras que alguien que no tuvo esto no lo toma como algo normal, al contrario, lo ve como algo anormal. Piensen en cómo alguien actúa de diferente en una reunión familiar o en una entrevista de trabajo. Sin darse cuenta, adapta su lenguaje, su postura y hasta su forma de vestir. Eso sería el hábitus en acción. Pero también nos surgen unas preguntas. ¿Quién nos enseña a pensar y actuar de esta forma? ¿Cómo se forman estos hábitos? ¿Es casualidad o hay una institución que nos moldea sistemáticamente? Para responder esto, contactaremos con nuestra corresponsal Manuela Duque, quien investigó el papel del Estado y especialmente de la escuela en todo esto. Manuela, ¿nos escuchas? Sí, Juliana, te escucho perfectamente. Gracias por la conexión. Así es, estoy aquí para hablarles de un concepto revolucionario del filósofo marxista Luis Althusser, que explica exactamente cómo nos moldean desde arriba. Althusser decía que el Estado no solo mantiene su poder mediante la fuerza física, sino que también a través de las ideas. Él distingue entre 2 tipos de aparatos del Estado, que primero están
los aparatos represivos, que es la policía, el ejército, las cárceles, los que utilizan más que todo la violencia. Pero luego están los que nos interesan, que son los aparatos ideológicos del Estado, que son esas instituciones que nos hacen pensar de cierta forma sin necesidad de usar esa fuerza física. Hablamos como la familia, la iglesia, los medios de comunicación que hoy están tan fuertes y el más poderoso de todos, la escuela. A través de ellos aprendemos lo que se considera como correcto, a obedecer, a competir, a consumir, a seguir ciertas normas. Todo esto se internaliza tanto sin que lo notemos. Y aquí es donde viene lo fuerte, Juliana. La escuela no es ese lugar neutral donde solo aprendemos matemáticas o historia. Es mucho más que eso. Te explico. La escuela no solo enseña contenidos académicos, sino también comportamientos como la puntualidad, el respeto, la autoridad, la productividad. Eso es ideología, porque moldea cómo pensamos y actuamos dentro del sistema. Y todo esto hace que la escuela, en lugar de ser completamente igualadora, muchas veces reproduzca las desigualdades sociales, porque favorece el hábitus de ciertos grupos sobre otros, como lo explica Bourdieu. A ver, pensemos en cosas concretas que vivimos todos. Por ejemplo, el paso por la escuela, los uniformes, todos teníamos que ir con el mismo uniforme, nadie sobresalía. Aprendemos a ser parte de ese grupo, a no destacar demasiado. Los horarios, entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 12. Nos enseñaban esa puntualidad, esa disciplina a obedecer estructuras, a que pues todo eso nos preparaba silenciosamente para luego ser trabajadores puntuales y obedientes. Las calificaciones y esa competencia también influyen. Desde niños aprendemos que debemos competir con nuestros compañeros. El mejor se saca el 5 y los demás luchan por llegar ahí. Esto normaliza mucho la competencia constante. También la meritocracia, que es si te esfuerzas tendrás éxito, o el que no pasa el examen fue porque no estudió. Esto oculta las desigualdades sociales y nos hace creer que todo depende del esfuerzo individual. También las jerarquías. Aprendemos a obedecer al profesor, aprendemos a obedecer al coordinador, al rector. Nos acostumbramos a que alguien tenga autoridad sobre nosotros, preparándonos para en un futuro poder obedecer a nuestras ideas. Y lo más poderoso, Juliana, todo esto se siente completamente natural. Nadie cuestiona por qué la escuela es así. Nadie pregunta por qué tenemos que estar sentados en fila, callados, memorizando para un examen. Aquí se forma ese hábitus del que hablabas al principio. La escuela nos enseña a pensar, nos enseña a actuar y sentir de determinada manera. Y lo interiorizamos tan profundo que ya no lo vemos, porque nos parece normal. Una persona que creció en un entorno donde se valora la educación se sentirá más cómoda en espacios académicos, mientras otra puede sentir que no pertenece allí, aunque tenga las mismas capacidades. Eso es el hábitus escolar en acción. Pero Juliana, la escuela fue el gran aparato ideológico del siglo XX. Ahora en pleno siglo XXI hay un nuevo jugador igual de poderoso, tal vez más diría yo, que son las redes sociales, porque ya niños, jóvenes y adultos constantemente están ahí, sumergidos en esas redes sociales. Pero para hablar más de eso te devuelvo la señal al estudio. Información muy reveladora, Manuela. Quedo muy sorprendida con lo que nos acabas de contar. Pero bueno, muchas gracias por ese reporte. Continuando, como Manuela mencionó, estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos nuevas formas de control ideológico. Este aparato nos acompaña las 24 horas del día y va con nosotros a todo lugar, como lo acabo de mencionar. Para analizar esto, cómo las redes sociales funcionan como el nuevo aparato ideológico del Estado, nos acompaña en línea nuestra experta en cultura digital, Valentina Santander. Valentina, adelante. Gracias, Juliana, es un placer estar aquí hoy. Actualmente las redes sociales se han convertido en un espacio donde se reproducen los mecanismos del poder simbólico que describieron Bourdieu y Althusser. Si la escuela fue el gran aparato ideológico del siglo XX, las redes sociales son definitivamente el del siglo XXI. Aquí viene lo interesante. Nadie nos obligó a ver TikTok, Instagram o Facebook, o al menos eso creemos. Pero la realidad es que estas plataformas funcionan exactamente igual que los AI. Déjenme explicarles cómo. Primero, ya no nos dicen qué pensar directamente, pero nos muestran qué debemos desear,
cómo debemos hacer para encajar. Los algoritmos dicen qué contenidos vemos, qué noticias leemos, incluso qué emociones sentimos. Segundo, la cultura del like. Esa validación constante que necesitamos, ver cuántos likes, comentarios y seguidores tenemos. Eso a muchas personas le genera mucha ansiedad, la ansiedad de la competencia y una necesidad de aprobación externa permanente. Tercero, constantemente vemos modelos de éxito, belleza o vemos una vida que se vuelven ideales y que terminamos imitando. En Instagram, TikTok o Facebook, constantemente vemos estos modelos. Instagram nos muestra vidas perfectas, cuerpos perfectos, viajes increíbles y nos dice, así debe ser tu vida. Y si la nuestra se parece o no se parece, estamos sintiendo que fracasamos. Por su lado, TikTok nos entrena súper rápido. Videos de 15 segundos, que es una dopamina instantánea. Estamos perdiendo la capacidad de concentración profunda. Twitter, por en cambio, nos enseña a pensar en 280 caracteres, a polarizarnos, a pelear con desconocidos, el matiz y la reflexión desaparecen. Aquí Juliana conecta todo. Ahí aparece lo que podríamos llamar el hábitus digital, una forma de comportarnos en línea para recibir aprobación. Sabemos automáticamente cómo tomar fotos, qué ángulo nos favorece, qué filtro usar y qué opinamos o qué mostramos de nuestras vidas. Aprendimos a curar nuestra vida para que así parezca perfecta. Y al igual que con la escuela, todo eso se siente súper natural. No vamos a cuestionar por qué necesitamos subir stories todos los días o por qué nos sentimos ansiosos si no revisamos nuestro celular cada 10 minutos. Cuando una persona siente que su vida no es suficiente porque no se parece a lo que ve en Instagram, ahí se está viendo cómo las redes los moldean con deseos y comportamientos, al igual que antes lo hacía la escuela, la familia o hasta incluso la iglesia. Miren esto, yo paso un promedio de 5 horas diarias en redes sociales. 5 horas, eso es más tiempo del que paso estudiando o con mi familia. Lo interesante es que, aunque parezca libertad, seguimos respondiendo a estructuras sociales invisibles, como las que escribieron Bourdieu y Althusser. La diferencia es que con la escuela sabíamos que nos estaban educando. Con las redes sociales creemos que somos libres, que elegimos qué ver, pero no es así. Aunque la sociedad cambie de escenario, los mecanismos del control simbólico se transformen, pero eso nunca va a desaparecer. Bueno, aquí tenemos a todo nuestro equipo en línea, a Manuela y a Valentina. Gracias por acompañarnos. Entonces, recapitulando, la cultura moldea nuestra forma de pensar, el hábitus lo interioriza hasta que lo volvamos automático y la escuela, ahora las redes sociales, actúan como un aparato ideológico que reproducen el sistema. Así es, Juliana. La sociología nos enseña que nuestras acciones están profundamente marcadas por esas estructuras culturales y sociales, pero también nos dan esas herramientas para poder cuestionarlas. Invita a mirar el mundo críticamente, a entender que lo que parece natural muchas veces ha sido aprendido y a comprender que esto solamente es el primer paso para transformar la realidad. ¿Ustedes creen que nosotros podemos hacer algo o estamos totalmente condenados a seguir repitiendo estos patrones? Necesariamente tiene que ser eso. El primer paso es justamente esto lo que estamos haciendo, tomar conciencia, reconocer estos mecanismos y preguntarnos, ¿esta idea es realmente mía o me la enseñaron? Porque siento que necesito subir esa foto. Exacto, como decía Bourdieu, cuando entendemos el hábitus podemos empezar a cuestionarlo. No es fácil porque en muchos casos está muy arraigado, pero es posible. Y comprender la sociología es el primer paso, considero yo. Totalmente, y también acciones concretas como limitar el tiempo en redes, cuestionar lo que consumimos, preguntarnos quién en realidad se beneficia de lo que pensemos en cierta manera. Esto fue Noticias Sociológicas 24/7. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerden, pensamiento crítico. Esa es la clave. Mis compañeras y yo nos despedimos. Hasta luego, nos vemos la próxima.